Buenas tardes, hermana, y a todos de nuevo. Bendiciones. Bendiciones. Pues estamos aquí únicamente para ser útiles. Estamos aquí en representación de aquel que nos envió, No tenemos que preocuparnos por lo que debemos decir ni hacer. pues aquel que nos envió nos guiará, Nos sentimos satisfechos de estar donde quiera que Él desee. porque sabemos que Él estará allí con nosotros. Sanaremos a medida que le permitamos. Enseñarnos a sanar. Amén. Gracias, gracias. Pues nos habíamos quedado en la tolerancia. Estamos en Manual para el Maestro, viendo el punto número 4, cuáles son las características de los maestros de Dios. Y vamos con la segunda parte. Hemos hecho antes la primera con los dos primeros, ¿verdad? La confianza y la honestidad. Vamos ahora con la tercera característica, la tolerancia. Hermana, santa, milagrosa, adelante. Gracias. Uno. Los maestros de Dios no juzgan. Juzgar es ser deshonesto, pues es asumir un papel que no te corresponde. Es imposible juzgar sin uno engañarse a sí mismo. Juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. ¿Cómo entonces no te ibas a haber engañado con respecto a ti mismo? Juzgar implica falta de confianza, y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo el sistema de pensamiento del Maestro de Dios. Si la pierde, todo su aprendizaje se malogra. Sin juicios, todas las cosas son igualmente aceptables, pues en tal caso, ¿quién podría juzgar de una manera u otra? Sin juicios, todos los hombres son hermanos, pues en tal caso, ¿podría haber alguno que fuese diferente? Juzgar destruye la honestidad y quebranta la confianza. El maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo esperar aprender. Bueno, es engañarse a sí mismo con respecto a quién es y dónde está, que estamos en Dios, que no nos hemos separado, e implica, como dice aquí, una falta de confianza tanto en el hermano como en nosotros y como en Dios, va en todas las direcciones. Así que el único juicio posible que podríamos tener es el del Espíritu Santo, que es el de verdadera inocencia. Mm, Y el Eso de es. perfecta igualdad, ¿no? Entre hermanos somos exactamente iguales, somos uno y el mismo. Como nos Exacto. dice también el maestro, nos recuerda que estamos hechos a semejanza del Padre. El Padre es como un árbol de manzanas, no da peras, ¿no? Pues un padre da de sí mismo, si es amor, da amor. Y nosotros somos amor, no somos su opuesto. En este caso sería el miedo, ¿no? El odio, miedo, la venganza. Pues igual, somos todos un único ser en Dios, pues somos todos iguales, semejantes unos a otros, aunque el mundo de la forma es tan dispar, ¿verdad? La forma es lo que parece ser diferente, por eso antes comparábamos, ¿no? Con el ego nos comparábamos unos a otros por el físico, por las aparentes capacidades, por la aparente memoria que uno tenía sobre otro, por el aparente dinero o la fama que tuviera, ¿verdad? Aquí no. Aquí no hay juicio posible. Es como cuando decimos Dios es, ¿verdad? El Hijo es uno con Dios, es uno en Dios. Mm, Lo único que se puede decir de él es que es perfecto, como su Padre lo creó, inocente, perfecto, completo, mm. en Él, por supuesto. Sí, Gracias. gracias.
Pues la cuarta característica, la mansedumbre. Uno, para los maestros de Dios, el daño es algo imposible. No pueden infligirle perdón, no pueden infligirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado de juzgar. Es el acto deshonesto que sigue a un pensamiento deshonesto. Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano y por ende contra uno mismo. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Demuestra la ausencia del plan de aprendizaje de Dios y el hecho de haber sido sustituido por la demencia. Todo maestro de Dios tiene que aprender, y bastante pronto en su proceso de formación, que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. Hacer daño le confundirá, le hará abrigar sospechas y sentir ira y temor. Hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. Tampoco podrá tampoco podrá oír al Maestro de Dios, quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que hacer daño, de hecho, no lleva a ninguna parte y de que nada provechoso puede proceder de ello. Los maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Mansos, mansos. como los corderitos. Los mansos heredarán la tierra, Ujú. nos dice la Biblia, ¿verdad? Sí, Pues es que no puede ser de otra manera. el mundo real, ¿verdad? Porque la tierra, como es una proyección, no está ahí. El mundo real es lo más, bueno, lo que refleja el reino de los cielos, ¿verdad? La luz aquí, Ujú. lo luminoso, lo amoroso. Bueno, se trata de simplemente ir deshaciendo el sistema de pensamiento del ego para ir recordando quiénes somos y en ese recuerdo es cuando nos hacemos mansos, hacemos manso al ego. Realmente es el ego el que tiene que aprender a ser manso. Realmente nosotros somos grandes en Dios y al ego lo hacemos manso. Decir, no, quieto callado. Nosotros somos los que mandamos aquí en nuestra mente. Tenemos un reino que gobernar, ¿verdad? Sí, que no se nos olvide que Dios es nuestro Padre y tenemos todo el poder de Dios, que no hay nada que temer, hermanos. La mente hace manso al ego, ¿no? Sí, así es. Le dice, hasta aquí hemos llegado contigo. Ahora ya no vamos a hacerte más caso, porque además me lo inventé yo, ¿verdad? Nos lo Sí, inventamos conjuntamente. ujú. Pues ya está, lo desestimamos con él. No creamos que perdemos algo al final. Lo ganamos todo. Al contrario, ¿verdad? Lo ganamos todo cuando lo desestimamos. Aquella criaturita que creímos haber creado por nuestra cuenta o fabricado, creado falsamente, no es nada. No es nada. Ni nos llevaba a ninguna parte. Dando vueltas en círculo, simplemente. No hay ninguna dirección, es la mente en blanco. Como nos dicen, no estás pensando nada en absoluto cuando estás con el ego, porque no es nada significativo, no se puede entender y por lo tanto, como no se puede entender, tampoco es posible. Si tú quieres entender algo que es ininteligible, pues te perderás y aparte no podrás valorar lo que realmente es significativo, porque eso sí que se puede amar y valorar lo que tiene sentido. Lo que no lo tiene, pues difícilmente
puede ser aceptado, aunque aparentemente lo hayamos aceptado durante este ilusorio tiempo hasta que hemos decidido que ya no, porque sabemos dónde nos lleva, pues elegimos las lecciones felices del Espíritu Santo. Solo, hijo, Pensamientos reales, claro que sí. Sí, ¿verdad? Intentar entender el mundo desde el ego, pues claro que, como nos decía aquí el maestro, que podemos, no solo, sino que triunfaremos seguro si somos honestos, pues con el ego no podíamos triunfar en absoluto porque no podíamos entender nada. Es un sistema de pensamiento que no es comprensible, no. porque cuando le preguntas al ego qué soy, pues te lleva, pues eres un cuerpo, eres lo que haces, ¿no? En el mundo, por ejemplo, o con quién te llevas y con quién no. Pero eso le deja insatisfecho a la mente. La mente sigue preguntándole, pero si me has dicho que el cuerpo es algo vulnerable y destructible, ¿verdad? ¿Cómo voy a confiar en que el cuerpo es mi morada o que soy yo el cuerpo, ¿no? Mm, algo nos hace aguas, ¿no? Algo no encaja, no es lógico, no es razonable. Por eso seguíamos buscando, claro, porque nos habíamos intentado dar respuesta de muchas maneras con el ego y seguíamos buscando porque no habíamos encontrado, ¿verdad? Ujú. Ahora sí que podemos decir, por fin hemos encontrado. El que busca, encuentra, no El con que, el ego. el que busca con de todo corazón, ¿no? Encontrar la verdad. Nadie que se proponga, es una de las lecciones, nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Es imposible. Y Mm, cuando lo dices de verdad, es porque lo estás queriendo de todo corazón. Es como las palabras no significan nada, pero decirlas de corazón lo son todo. ujú. Claro, las lecciones, ¿no? Que uno, por ejemplo, puede estar repitiendo una lección, pero claro, si no le pone toda la intención, la voluntad, la apertura mental para que llegue, ¿no? Para que se experimente, ¿no? El efecto de ella, pues claro, es como repetirla, repetirla, intelectualmente no te va a llevar a ninguna experiencia, ¿no? A ninguna comprensión. Es como los rituales, ¿no? Que hacíamos, que al final, pues se quedaban en la forma, pero no te llevaban a ningún lugar tampoco. No, no. Gracias. Gracias. Necesitan la fuerza de la mansedumbre, pues gracias a ella la función de la salvación se vuelve fácil. Para los que hacen daño, llevar a cabo dicha función es imposible, pero para quienes el daño no tiene sentido, la función de la salvación es sencillamente algo natural. ¿Qué otra elección sino esta tiene sentido para el que está en su sano juicio? ¿Quién de percibir un camino que conduce al cielo elegiría el infierno? ¿Quién elegiría la debilidad que irremediablemente resulta de hacer daño cuando puede elegir la fuerza infalible, toda abarcadora e ilimitada de la mansedumbre? El poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre, pues han entendido que sus pensamientos de maldad no manaban del Hijo de Dios ni de su Creador. Que Por lo, ¿no, hermana? a Que ver, los pensamientos de maldad. vale. Sí, porque si dices sus es como si fueran suyos, ¿no? Los pensamientos, como que no. Yo tengo aquí sus. Ah, sí. Ah, Sí, tengo los. en la nueva edición pone sus. Mm. Pues yo tengo los. Es como que están, que no son míos, ¿no? Los Ah, pensamientos de maldad no emanan del Hijo de Dios ni de su Creador. pues lo han cambiado. Dice, el poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre,
pues han entendido que sus pensamientos, como habla de su mansedumbre, radica en su mansedumbre, Ujú. la mansedumbre de los maestros de Dios, puesto que sus pensamientos, los pensamientos de los maestros de Dios, de maldad, no emanaban del Hijo de Dios ni de su Creador. Por lo tanto, unieron sus pensamientos a aquel que es su fuente y así su voluntad, que siempre fue la de Dios, quedó libre para ser lo que es. Bueno, es imposible que podamos hacer daño a nadie, aparentemente. Claro, entre los cuerpecitos, si nos creemos cuerpos, sí, los cuerpos pueden destruirse, aparentemente, pero las mentes no pueden destruirse. No, pero aquí también hablaría de la intención, ¿no? Por ejemplo, si tú crees que estás separado y que si, no sé, le robas o le haces daño aparentemente físicamente a través del cuerpo a alguien, ya quiere decir que has pensado malamente, ¿no? En lugar de Ujú, bendecir, has maldecido, ¿no? O te has maldecido a ti, pero inconscientemente porque crees que el otro es otro. Entonces, aquí es donde pareciera que lo que tienes que borrar de tu mente es esa intención, ¿no? De hacer daño al reconocer que te haces daño a ti mismo, porque ya es llevado al cuerpo, ¿no? Como ujú, dices tú, entre las mentes no nos podemos hacer daño, ¿no? Con los pensamientos, pero si utilizamos al cuerpo malamente, como hacíamos con el ego, pues parecerá que sí, ¿no? Que podemos llegar a hacerle daño a otro cuerpo que no es su ser real, pero ya habrá una intención ahí errada, ¿no? Equivocada. ujú, Pues como vemos los hermanitos, pues que pareciera que van a la guerra, pues están equivocados, porque se están creyendo que atacando ganan algo, ¿no? No están en su mente recta. Su maestro de Dios no va a ir nunca a la guerra, aunque sepa que no va a destruir al hermano, porque el hermano es infinito, ilimitado, eterno, pero ya no ujú, tiene esa intención en su mente, ya piensa ujú. correctamente, ¿verdad? Sí, todas las características que se desarrollan aquí están basadas en la primera, en la confianza. Si confías en el hermano, por supuesto, vas a tener tolerancia, mansedumbre, júbilo, indefensión, todo, porque la confianza siempre la depositamos en Dios y con Dios pues ya tenemos todo. Pero bueno, aquí se desarrollan muchas más que pudieran no verse claramente, aparentemente. Ujú. Pero los mansos son aquellos que, claro, que no utilizan ningún tipo de palabras, ni acciones, ni tienen pensamientos errados. Son aquellos que hay honestidad, ¿no? Congruencia. Piensas, dices y haces amorosamente. Entonces, la mansedumbre se sucede, igual que la honestidad se sucede de la confianza también, porque es imposible ser honesto cuando confías en Dios. O sea, es imposible no serlo, quieres decir. Es imposible es imposible ser honesto si no se confía en Dios. Claro. Mm. Ujú. Sí, sí. Y la mansedumbre pues viene también de ahí, saber que con el ataque no se gana nada. No. Exacto, confías en la creación, confías en la palabra de Dios, ¿verdad? Confías en lo que nos ha prometido, ¿no? Y dice el texto, no te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que no eres responsable de ello en absoluto, que tienes que contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. De estas tres premisas falsas, pues se tiene que llegar a la conclusión cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo
que no te puedes enfadar, es imposible el enfado, por tanto no puedes contraatacar y sí que eres responsable de ello. Si crees que es posible el ataque, es porque tú lo has decidido que es posible. Depende de cómo lo interpretes siempre, es una interpretación de lo que aparenta estar sucediendo. Creas o no que es un hecho o una ilusión, lo interpretarás y así es como te sentirás. Miedo o amor, solamente existen dos emociones, aunque solamente una de ellas es real, el amor. La otra es una invención nuestra, claro, Sí. y nos tenemos que reír de ello, siempre, siempre, no hacerlo real. No es posible el miedo. ¿Y qué vamos a tener si tenemos a Dios a nuestro lado, al Maestro Jesús? Los cielos nos acompañan. Y los cielos nos acompañan. Nos decía, ¿no? La maestra, como mucho que podría pasarte, perder el traje. Bueno, no estarías perdiendo nada, ¿verdad? Estarías despertando. Estarías despertando, teniendo esa conciencia, ¿verdad? Porque si parecemos dejar el traje y lo interpretamos con el ego, pues tendremos miedo. Y parece que el padre no podrá dar ese aparente último paso, ¿no? Tenemos que abandonar totalmente el miedo para que él pueda dar ese paso. Dejar de tenerle miedo a Dios, porque él no te va a obligar a despertar. Tienes que ser No, tú que digas, sí, estoy preparado, estoy listo, me va cuando todo tú bien, quieres. Sí. me va todo bien. Mm. Está, evidentemente, o no está, porque sigue estando en ti. No hay nada que temer. Pues vamos con el júbilo. El júbilo, qué bien. Característica 5. Júbilo. El júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. La mansedumbre significa que el miedo es ahora imposible. ¿Qué podría entonces obstaculizar el júbilo? Las manos abiertas de la mansedumbre están siempre colmadas. Los mansos no experimentan dolor, no pueden sufrir. ¿Cómo no habrían de ser felices? Están seguros de que son amados y de que por lo tanto están a salvo. El júbilo va unido a la mansedumbre tan inevitablemente como el pesar acompaña al ataque. Los maestros de Dios confían en Él y están seguros de que su maestro va delante de ellos, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Disponen de sus dones y siguen su camino porque la voz de Dios los dirige en todo. El júbilo es su himno de gratitud y Cristo los acompaña también con agradecimiento. La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la de ellos tienen de Él. Qué gozo tan inmenso compartir el propósito de la salvación. Amén. Sí, Mm. ¿verdad? ¿Qué hacéis que no estáis dando saltos de alegría, hermanos? Cuando los cielos nos acompañan. Sí que los damos, ¿verdad? Sí que los damos. Sí, cada vez que todo es un canto de alegría, de agradecimiento al Padre. Una mosquita que revolotea alrededor de nuestra cara, dices, es mi hermanita, la amo. Una avispa que aparentemente puede producir en algún hermanito una ilusión de miedo, ese miedo es a Dios realmente. Entonces, si, si realmente confiamos en que no hay nada que temer, amamos a la ilusoria avispa que pudiéramos pensar. Si pensamos que nos va a atacar, estamos desconfiando de la hermana avispa. Es con todo, la confianza. Sí, sí. Es una oportunidad perfecta para también ver dónde estás, ¿no? ¿En qué estás pensando? ¿Dónde tienes a tu mente? ¿Estás pensando en Dios? ¿Estás orando? ¿O estás despistado, ¿no? Todo es una ocasión, una oportunidad. Esta gatita tan bonita.
Esa es la grandecita. No, esta es la pequeña, la grande, la rubita está ahí al fondo. Ah, la rubita, me había parecido la rubita. Este es Esa es la de antes, el ti- aparentemente. sí, el tigretón. Madre mía. Pues soy júbilo, maravilloso. Adelante. Ah, vale. La indefensión, el 6. 1. Los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos. No tienen sueños que tengan que defender contra la verdad. No tratan de forjarse a sí mismos. Su júbilo procede de saber quién los creó. ¿Y es acaso necesario defender lo que Dios creó? Nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado mientras no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. Cuanto más grotesco es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas. Sin embargo, cuando el Maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas, se da cuenta de que allí no había nada. Al principio permite que se le desengañe lentamente. Al principio permite que se le desengañe lentamente, pero a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido. Cuando se abandonan las defensas, no se experimenta peligro. Lo que se experimenta es seguridad. Lo que se experimenta es paz. Lo que se experimenta es dicha. Lo que se experimenta es adiós. Dios, viva Dios, que viva, que viva. Lo que se experimenta es al Padre, que es el amor, que nos ama, que no nos hemos separado, que seguimos ahí en sus brazos sempiternos, acogidos. Si un padre aquí en la tierra ilusoria aparentemente ama a sus hijos como un padre amoroso, puedo decir, ¿no? Porque aquí pareciera que puede haber muchos grados de padre ilusorios. Pues cómo no va a amarnos nuestro Padre, que es amor universal, puro en grado máximo, todo abarcador. No te ama a ti especialmente frente a otros, nos ama a todos, a todos, Digo, máximamente. máximamente. Y nos emocionamos. Sí, Ya dijimos que sí al Padre, ya le dijimos que sí, ese le vamos a Padre amar eternamente. que, que no puede ser de otra manera. Ujú. Si te amamos, Padre, ¿cómo no íbamos a amar a tu Hijo? Que somos nuestro mismo ser, nosotros la afiliación al completo. Así es. ¿Verdad? No necesita defensa, ¿no? Somos invulnerables en Dios. Dios es invulnerable, su Hijo es invulnerable como Él. Aunque la verdad no necesita defensa, sí necesita ser dicha. Necesita ser dicha, ah, sí, claro, compartida para recordarnos constantemente y completamente, ¿verdad? Mm. Nuestro hogar. Somos los discípulos del Maestro Jesús, aquellos que han decidido escuchar su voz y seguirla. Así mm, somos el camino, la verdad y la vida para nuestros hermanitos y aquellos que deciden seguirnos, pues avanzarán rápido porque nosotros pues también elegimos por ellos, ¿no? Elegimos, hemos elegido y ellos nos han elegido. Pareciera que se da, no sé quién elige primero o quién no, eso no importa. El caso es que nosotros hemos contestado a la llamada y como dice, no sé si es el segundo punto,
El segundo punto de aquí del manual para el maestro, quienes son sus alumnos, pues ahí cuando está preparado el maestro vienen los alumnos y nosotros como maestros pues tenemos que ser fieles a la enseñanza y no mezclarla con ninguna otra. Tenemos que estudiar, estudiar, aprender y aprendemos enseñando. Es que no hay ninguna otra manera. Es como cuando pareciera aparentemente, bueno, yo estudiaba en la oposición, pareciera, y cuando le preguntaba a mi compañero de trabajo, oye, que no había, era una biblioteca, no había trabajo aparente por la tarde. Entonces yo le preguntaba, oye, pregúntame esto para ver si me lo sé. Y él me preguntaba y yo se lo decía, y a medida que se lo decía, pues yo lo iba aprendiendo. Es como decirlo cuando lo dices en alto, que parece que se lo dices a alguien, lo aprendes mucho más rápido y el Maestro Jesús es el que habla a través de ti, no eres tú. Y entonces tú eres el que te enteras de lo que el Maestro está diciendo a través de ti. Tú eres solamente un mero canal, simplemente te dejas instruir, te dejas llevar y él pues hablará pues, de todas estas características que las vamos a ir desarrollando a medida que adquiramos más confianza y más fe en él. Nos dice, confía, confía. Y de Mm, hecho, bueno, los alumnos o los que aparentemente a los que seguimos o los que nos puedan seguir, seguimos al mismo maestro, no es que nos sigan a nosotros, siguen a las claro, enseñanzas para escuchar al Espíritu Santo en su mente, para aceptarla y no necesitar ya un maestro terrenal, ¿no? Seguir comunicándose completamente con el Padre. Ese es esa es nuestra función, ¿no? Aquí, tal sí. como se nos ha dado, pues darlo. Mm. Como dice el anexo a un curso de milagros, ¿no? Pareciera ser que en la introducción que dice si se necesita un maestro terrenal se te dará, pero si no lo necesitas, pues te dirigirás directamente al maestro de los maestros, al maestro Jesús, y él te guiará, igual que el maestro Jesús no necesitó ningún maestro terrenal, directamente se comunicaba con el Padre y, y sabía que no había grados de dificultad en los milagros, puesto que el gran principio de los milagros y que se nos repite a lo largo de todo el texto es que no hay grados de dificultad de los milagros. Y aquí es todo, como todos son diferencias y formas grandes, pequeñas, diferentes colores, todos son grados en todo, más inteligente, menos inteligente, en todas las cualidades, en todas las formas, pues también tenemos que sanar esa idea de que los milagros conlleven más dificultad en unas ocasiones que en otras, ¿no? Siempre es lo mismo, recordar quién eres, dónde estás, ¿no? Que Dios quiere para ti todo lo que puedas necesitar, solo necesitas saber que estás en Él, ¿no? Eso ya te sana. Todo lo que te compraste, todo lo que te creíste, todos los juicios que hiciste, todo eso lo vamos deshaciendo y ahí vamos sanando. Que puede ser de golpe, de una vez, si estás abierto, pues sí, claro que sí, ¿no? Como los maestros, bueno, como el maestro cuando estuvo aparentemente en el sueño, parecía que los hermanos sanaban en ese instante, ¿no? Pues igual es un instante el que necesitas de reconocimiento para sanar. Nos dice el maestro también que es bueno, más difícil, conlleva más tiempo, más bien, estar, prepararte para el instante santo que aceptarlo, ¿no? Apartar todos los obstáculos que te impedían reconocer la verdad, ¿no? El instante santo es un milagro, el instante santo ya es en sí la luz, ¿no? Ya es el entendimiento, ya es la comunicación. Prepararte para él es lo que hacemos con el curso, decir, ah, vale, esto tengo que
entregarlo a la expiación para que sea deshecho. Esto no soy yo, esto, y abandonar el miedo para poder aceptar desde ese descanso, pues la verdad, ¿no? La paz, la condición del reino. No dejar que se inmiscuya el ego, ¿no? Ahí. Pues ya iríamos con la otra, ¿verdad, hermana? ¿Quieres comentar alguna cosita más de la indefensión? No, sobre todo es ser sencillos, nos dice la primera frase. Ser sencillos, no alardear de nada, simplemente ser naturales como somos realmente, ni superiores ni inferiores. Esa es la indefensión. Ver, como has dicho antes, ver igualdad, nada más. Bien. Pues, adelante, hermana, con el séptimo, séptima característica. Uno, la palabra generosidad tiene un significado especial para el Maestro de Dios. No es el significado usual de la palabra. De hecho, es un significado que tiene que aprenderse y aprenderse muy bien. Al igual que todos los demás atributos de los maestros de Dios, este se basa, a fin de cuentas, en la confianza, puesto que sin confianza nadie puede ser generoso en el verdadero sentido de la palabra. Para el mundo, generosidad significa dar, en el sentido de perder. Para los maestros de Dios, generosidad significa dar, en el sentido de conservar. Se ha hecho hincapié en esta idea a lo largo del texto, así como en el libro de ejercicios, pero tal vez sea más extraña para el pensamiento del mundo que muchas de otras ideas de nuestro programa de estudios. Voy a repetir esta frase que no estaba inspirada y no la he entendido. Se ha hecho hincapié en esta idea a lo largo del texto, lo de dar que significa conservar, ¿no? Así como en el libro de ejercicios, para tal vez sea más extraña para el pensamiento del mundo que muchas de las otras ideas de nuestro programa de estudios. Lo que la hace más extraña es el hecho de que es obviamente lo opuesto a la manera de pensar del mundo. De la manera más clara posible y en el más simple de los niveles, la palabra significa exactamente lo opuesto para los maestros de Dios que para el mundo. Porque en el mundo dar, si das un lápiz, lo pierdes, ¿no? Para el Espíritu Santo, no, dar es compartir, ¿no? Dar es saber que tienes lo mismo que das, ¿no? Das amor, recibes amor. Si dieras dinero, estarías dando dinero para el Hijo de Dios, que eres tú. Imagínate que todos compartiéramos las casas. ¿Cuántas casas tendríamos? ¿No? Y Claro, cada uno. si las cosas del mundo las gestiona el Espíritu Santo, ¿verdad? El Maestro Jesús. Así como se ocupa de nuestro cuerpo y de nuestro ego, una vez le hacemos sitio al Espíritu Santo, de eso ya no nos tenemos que preocupar, ¿no? No No, nos faltará nunca de nada. no, claro que no. El amor de Dios es nuestro sustento y siempre nos lo da todo. Aunque, aunque aparentemente no lo necesitemos, bueno, siempre nos va a dar lo que creamos necesitar. Es que es así. Si no nos va a retrasar en el camino, aunque pareciera que es una ilusión, pues no, y no nos retrasa, pues no lo da. No tiene, no le vamos a dar ningún valor a ello tampoco. Creer que ello es la felicidad, ¿no? Porque se acaba, se termina, no es constante.
Aquí todo tiene fecha de caducidad. Como dices tú, pues agradecidos por todos los medios de los que se nos disponga, ¿verdad? Pero sabiendo que eso no es lo que nos da la felicidad y que no es el fin último, ¿no? El fin último es Dios, la creación, el Hijo bien amado, en fin, lo trascendente, ¿no? Lo que va más allá de la forma. Pues párrafo 2. Gracias. El Maestro de Dios es generoso en interés propio, pero no nos referimos aquí al interés propio del ser del que el mundo habla. El Maestro de Dios no quiere nada que él no pueda dar, pues se da cuenta de que, por definición, ello no tendría ningún valor para él. ¿Para qué lo iba a querer? Solo podría perder por su causa, no podría ganar nada. Por lo tanto, no busca nada que sea solo para él, ya que eso sería la garantía de que lo perdería. No quiere sufrir. ¿Por qué entonces iba a querer buscarse dolor? Pero sí quiere conservar todas las cosas que son de Dios y que por ende son para su Hijo. Esas son las cosas que le pertenecen. Esas sí que las puede dar con verdadera generosidad, conservándolas de este modo para sí mismo eternamente. Esas son las cosas que cuando das, como son compartidas eterna e infinitamente, pues no pierdes, al contrario, ganas, porque solo puedes dar aquello que tienes, aquello que eres. Ujú. Ujú. Gracias. Dice, no busca nada que sea solo para él. Ya no piensas solo en ti mismo, que sería actuar de forma egoísta. Ya piensas, ¿qué puedo hacer por el hermano? ¿Cómo te sirvo mejor, Padre? ¿Mm? Pero fíjate en la primera frase que dice, el Maestro de Dios es generoso en interés propio, porque sabe Ujú, que se lo está dando a él, porque sabe que todo queda en la creación tal como Dios la creó y que es para todos, compartida, es una creación que se comparte, ¿no? Más ujú. parecido aquí, o el reflejo del cielo aquí es ese compartir, ¿no? Entonces sabe que no lo pierde porque se lo da a sí mismo, ¿no? Esa es la alegría, ¿no? El ego cree que está separado y que lo que obtiene es para sí mismo, pero como nos dice, lo que el ego te lleva a obtener, luego te lo quita de las manos y no te deja ni disfrutar de ello, ¿no? Te lo da para arrebatártelo luego, porque no permanece, porque no es estable. Sí, es verdad. Mm, Gracias. Gracias. Pues avanzas con la paciencia. ¿Yo? Sí. Ujú. Ah, gracias. Es- El 8. Los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar y esperar sin ansiedad. Para el Maestro de Dios, tener paciencia es algo natural. Todo lo que ve son resultados indudables que ocurrirán en un momento que tal vez aún les sea desconocido, pero que no pone en duda. El momento será tan apropiado como la respuesta, y esto es verdad con respecto a todo lo que ocurre ahora o ocurra en el futuro. En el pasado tampoco se produjeron errores, ni ocurrió nada que nos sirviera para beneficiar al mundo, así como a aquel a quien aparentemente le ocurrió. Tal vez esto no se entendió así en su momento. Con todo, el Maestro de Dios está dispuesto a reconsiderar todas sus decisiones pasadas si éstas le están causando dolor a alguien. Tener paciencia es algo natural para los que tienen confianza, seguros de la interpretación final de todas las cosas en el tiempo. Ningún resultado, ya visto por venir, puede causarles temor alguno. Mm.
Es aquello que nos dice el maestro, ¿no? Que cuando ya estás ahí de manera más estable o de manera totalmente estable, ya no tienes prisa porque aquí o allí todo ya te va bien. Pues si es aquí, como tengo la conciencia de estar ahí, entre comillas, que es aquí, ¿no? Estar en el Padre, pues qué prisa tengo, ¿no? Dime tú, ya no hay ansiedad, ¿no? ya no, ay, me quiero ir de aquí, que esto es un infierno. No, porque puedes ver con la visión del Cristo, ya no es un infierno para ti, ya ves el mundo real, que lo puedes ofrecer, ¿no? Sí. Entonces, ya no hay, bueno, tienes esa paciencia infinita como la que tiene el Espíritu Santo, ¿no? Con todos. Gracias. Gracias. Pues la novena característica, la fidelidad, ¿verdad? Que se había traducido como fe, Sí, fidelidad o compromiso. fidelidad o compromiso. Ujú. Ujú. Párrafo 1. El grado de fidelidad de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. Pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida mientras mantiene otros aparte. De ser así, su progreso es lento y su confianza aún no se ha arraigado firmemente. La fe, la fidelidad, es la confianza que el Maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente, no solo algunas, sino todas. Comienza generalmente poniendo su fidelidad en la resolución de solo algunos problemas, manteniéndola así cuidadosamente restringida por un tiempo. Someter todos los problemas a una sola respuesta, perdón, es invertir completamente la manera de pensar del mundo. Y solo eso es fidelidad. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Con todo, vale la pena lograr cada avance, por pequeño que sea. Estar dispuesto, como indica el texto, no quiere decir que se haya alcanzado la maestría. Gracias. Gracias. Ahora lo dejamos todo en manos de Dios y sometemos todos los irrisorios problemas al Maestro Jesús para que Él lo resuelva de un plumazo, que solo hay un problema, lo entendemos, pero pareciera que lo tenemos doblemente sellado en el olvido, que es la idea de que nos hemos separado y nos La damos cuenta teníamos, la que teníamos. teníamos, ya no la tenemos, ya sabemos que que ese es el problema, ¿verdad? Parecía ser el problema. Creíamos que ese era el problema, aparentemente. Pues no nos hemos separado. Dijimos sí siempre, ¿Y dónde está el problema ahora? en ninguna parte. En ninguna parte. ¡Qué maravilla! Y ahí celebramos. No hay problemas. Estar dispuesto es imprescindible, pero nos dice que no, que no quiere decir que con ello se haya alcanzado la maestría, ¿no? Se necesita algo más que el estar dispuesto. Sí que Sí. es algo más, es que es extenderlo todo, todas las decisiones, someterlas a la voluntad de Dios, que es la nuestra. No quedarnos con ninguna ilusión, porque ya no estaríamos decidiendo sí abiertamente al Padre, aunque pareciera que todavía nos ilusionan algunas cosas, pues ya no que no que no nos retrasen en el plan, que si ya pedimos guía de forma continuada, él nos va a decir si nos retrasa o no. Y entonces, aunque sea una ilusión, ya no será magia, como nos dice
el punto 17, son deseables, cómo lidia los maestros de Dios con los poderes mágicos, pues eso es lo que, Sí, la magia viene del ego, ¿no? sí. La magia es el poder que se atribuye el ego de solucionar problemas, sean medicamentos o sea cualquier otra cosa, ¿no? Vudú incluso. Normalito puede creer que el vudú es la solución a su problema, ¿no? Cuando queremos, ¿no? Pues tiene un mal de ojo, le han echado un mal de ojo, por eso tiene mala suerte, ¿no? Es como, no tengo la responsabilidad, ¿no? Me han hecho algo y por eso tengo mala suerte. Y ahora voy a alguien que me quite ese mal de ojo para tener buena suerte. Eso es magia. Todo lo que no sea la resolución o la respuesta del Espíritu Santo, pues es magia. Sí, bueno, magia sería como el sustituto del amor de Dios. Si has preguntado y el maestro te ha dicho que no pasa nada, que no te retrasa en el plan y que está bien, aunque sea una ilusión, ya no estás sustituyendo a Dios por esa ilusión. Estás, está ahí y en ese momento crees necesitarlo, pues no pasa nada, no se te va a quitar nada que creas todavía necesitar. No es a base de sacrificios y lágrimas y todo lo que nos habíamos pensado que teníamos que hacer para expiar nuestros ilusorios pecados, aparentemente. Sí, conozco aparentemente en el mundo de los hermanos algún aspecto de la mente que ha dejado de comer, ¿no? Pero no como un sacrificio, pareciera que el hermano desde pequeñito tenía ese llamado, ¿no? De no necesitar comer. Y su madre, hermana, madre, preocupadísima, claro. Un niño pues, de 10 11 años. Y bueno, y parece que finalmente la madre aceptó que su hijo no quisiera comer y ya adulto sigue sin comer. ¿Sí? Bebe líquidos. Yo vi algún programa de él, creo que se llama Víctor, San Víctor, no me acuerdo del apellido, pero bueno, más que un programa de entrevistas y eso. Y bueno, pues es un aspecto de la mente que ha elegido eso, ¿no? Que eso le va a llevar más pronto a reconocerse, pues no lo sé, pero es un ejemplo de que se puede, ¿no? Estar en el mundo sin comer, que se puede abandonar una aparente necesidad muy básica según las creencias del mundo y que se puede subsistir aquí sin comer. Qué Igualmente, bueno. el maestro tampoco nos lleva a eso, creo que no. Nos dice, pues Ana, ayuno. No, no, en ningún sitio nos dice que por ahí vamos a llegar más rápido, ¿no? No, Porque a lo mejor el hermano ha dejado esa ilusión, pero no ha dejado otras. claro. Entonces, De todas formas, vamos a dejar de tener creencias de este mundo que creamos necesitar. La pirámide de Maslow, ¿no? Todas esas ilusiones de necesidades que nos hemos inventado, como el sexo, la comida, el dormir, todo eso que es básico. Luego está también el, pues la creatividad aquí en el mundo de la ilusión, el poderío, ¿no? El tener éxito, todo eso, pues se va a ir de alguna manera desapareciendo. Vamos a deshaciendo. tener menos necesidades, que la única necesidad que tenga sea solamente de depender de Dios, no depender de nada de este mundo. Mm. Que ya ni el frío nos haga tener frío, el ilusorio frío, ni el calor nos haga sentir calor, que no estemos sometidos por las leyes físicas, solamente con las leyes de Dios, ni el envejecimiento, ni nada por el estilo.
Que no es la finalidad esa, ¿no? No, esa nunca es la finalidad. Finalidad no es, mira, pues consigo pasar sin comer o consigo pasar sin frío, ¿no? Como hay algunos hermanitos se van al hielo y se meten en el hielo y se quedan ahí a ver cuánto aguantan, ¿no? Porque eso es también crear ídolos, ¿no? Pues soportar eso es como darme también ese poder, ¿no? De que soy fuerte, por mi cuenta tengo esa cualidad, ¿no? De aguantar más que nadie, ¿no? Los récord Guinness Sí, de, pero de todo tipo. si no es la finalidad, es en sí es cuando estás en el instante santo es que no te gobiernan otras leyes que las de Dios y lo único que quieres es que las leyes de Dios son las que te rijan, que no sean las leyes del caos. Entonces, no sé si se le puede llamar pues finalidad, pues sí que quiero que me gobiernen las leyes de Dios y las características que vaya y todo lo que se vaya dando en el mundo de la forma al seguir las leyes de Dios, pues bienvenido sea. No será para engrandecerme ni para atraer creyentes. No es como la finalidad de la grandiosidad, ¿no? Que con esto voy a pues, Ser diferente, sobresalir, claro, exacto. sobresalir. A eso me refería, ¿no? Que no es la finalidad, pues, conseguir o lograr eso, sino que la finalidad es comunicarte con Dios y decir, Padre, ¿qué digo y qué hago? ¿Cómo soy útil aquí para todos? Porque así me soy útil a mí y te soy útil a ti. Esa es la finalidad al final, ¿no? Nuestra función. Lo demás, si viene, bienvenido. Si puedo pasarme una semana sin comer y estar tan feliz, pues bien, pero no es mi propósito o mi objetivo. Voy a dejar de comer o voy a dejar ¿No? ¿Me explico? Sí, Eso sí, es lo sí, que sí. me viene, ¿no? Como la finalidad, tenerla clara de cuál es nuestro propósito, ¿no? Sí, claro, yo lo que quiero es que para que al final las leyes de Dios sean para todos, que no estemos sometidos a las leyes del caos del ego, sino que las leyes de Dios, que todo sea de conformidad con Él, pues que sus leyes son las que nos gobiernen, que no tengamos que depender de nada externo a nosotros, ¿no? Que solamente dependamos de Él y nada más que de Él. Y eso, si aceptamos eso, estaremos rigiéndonos, entiendo yo, por las leyes de Dios y es lo único que queremos. El Maestro Jesús es que se dependía únicamente del Padre. Lo único, para depender únicamente del Padre, tienes que estar dispuesto a dejar el personaje. Todas las ilusiones, historias que nos hemos aprendido acerca de nosotros, dejarlas atrás, incluso en nuestras conversaciones ya tratamos de no traer el ilusorio pasado, lo que aconteció en el pasado, al presente porque no existió, aparentemente. Sí, por eso nos dice también el maestro, ¿no? Cuando vas al instante santo, tienes una experiencia que podrías decir que no sientes el cuerpo, porque realmente estás en Dios. O sea, ¿dónde está el cuerpo en ese instante, ¿no? Cuando experimentas esa unidad. Así que sí, a escuchar su voz y a dejarnos guiar, ¿verdad? Esa es la finalidad de este curso. Como las últimas lecciones nos llevan a eso, a que nos dejemos guiar completamente por la mañana y por la noche, a toda hora. Pues ahora iríamos con... Ah, Me no, con parece, el párrafo 2. Sí, 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 sí. ¿A quién le toca? a ver, Has leído tú, sí, porque has estado cambiando la palabra fe por fidelidad. gracias. Sí, Gracias. Dos.
La verdadera fidelidad, sin embargo, no se desvía. Al ser consistente, es completamente honesta. Al ser consecuente, goza de absoluta confianza. Al estar basada en la ausencia de temor, es mansa. Al gozar de certeza, rebosa júbilo, y al tener confianza, es tolerante. La fidelidad, por lo tanto, encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios y entraña la aceptación de su palabra y de la definición que Él tiene de su Hijo. Repito la frase 7. La fidelidad, por lo tanto, encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios y entraña la aceptación de su palabra y de la definición que Él tiene de su Hijo. Hacia ellas es a donde la fe, en el verdadero sentido de la palabra, siempre se dirige. En ellas tiene puestas sus miras, buscándolas hasta que las encuentra. La indefensión naturalmente la acompaña y su condición es el júbilo. Y una vez que la encuentra, descansa con sosegada certeza solo en aquello que es digno de de todo compromiso, de toda fidelidad. Ujú. Claro, ya somos fieles totalmente, ¿no? Pareciera que he perdido un poco la paz. Sí, hermana, Sí, pues estamos contigo, estoy contigo, está Dios contigo aquí. Vamos al instante santo a recuperarla, ¿verdad? La paz siempre está ahí. Si la hemos perdido, la volvemos a encontrar aquí ahora. Gracias, Padre. Todo está bien. Sigue estando todo en perfecto orden divino. Aquí no hay hechos, aquí no está pasando nada. Recuperamos la cordura juntos, juntas. Gracias, Padre, por dármelo todo, devolvérselo a mi conciencia. Estoy abierta para recuperar la cordura ahora, para recuperar tu paz que es mía y descansar en ti, sabiendo que solo tú eres mi refugio. Y traigo a todos mis hermanos a este círculo conmigo para compartir esa paz que es nuestra. Veo a todos mis hermanos en paz conmigo en el Padre. Gracias, Padre. gracias. Gracias, Padre. Está bien un perdón en público, aparentemente, quien lo vea, para que se pueda beneficiar también de ello. Sí, había perdido, lo he notado. O sea, he notado la pérdida de alegría, la pérdida de paz. Cuando ha entrado aparentemente mi madre a coger un abrigo y le he visto aparentemente la cara, he interpretado con el ego, entonces me he sentido mal, he visto como una especie de enfado, he creído que era por mí. Bueno, el ego me ofrecía una historia y yo me he creído que ella podía estar enfadada, aunque aparentemente lo estuviera. Pues pido ayuda porque he visto un ataque en mi hermana, mamá, de que, de que yo he podido hacerle daño a ella solamente por estar con el curso. Pareciera que no aceptan que yo esté en el curso, pero bueno,
es una decisión que yo he tomado y soy libre de elegir, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque esté en su casa, ella aparentemente respeta que yo lo haga, pero pareciera que aparentemente ha venido a lo mejor mi tía y mi hermana, mi tía hermana y mi hermana, entonces pareciera que bueno, que ha habido un poco de impaciencia, aunque hemos hablado de la paciencia, y entonces también al entrar ahí mi madre, me, me he desmoronado y no he dicho, me ha venido a la mente y me lo he creído totalmente. Entonces llega la emoción. Es que es inevitable cuando te crees que hay un ataque o que se te está de alguna manera tratando injustamente o lo que sea, pues te aquietas y dices, no, 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 no puede ser. Y a veces necesitas ayuda externa. En ese momento estaba contigo, era útil que lo hiciéramos en público y nada, que volvemos a La estar en paz. cordura. Volvemos a la cordura, que no ha pasado nada, que el ilusorio pasado es inexistente, que solo existe el aquí y el ahora, gracias a Dios, el instante santo, Una interpretación equivocada, nada más. nada más. Gracias. Volvemos a la mentalidad recta, ¿no? Mira, ahora ya vamos hacia la mentalidad abierta. Mm, Pues vamos con la característica 10. Mentalidad abierta. 1. El papel central que ocupa la mentalidad abierta, quizá el último de los atributos que el Maestro de Dios adquiere, puede entenderse fácilmente cuando se reconoce la relación que guarda con el perdón. La mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios. De la misma manera en que los juicios cierran la mente impidiéndole la entrada al Maestro de Dios, de igual modo la mentalidad abierta lo invita a entrar. De la misma manera en que la condenación juzga al Hijo de Dios como malvado, de igual modo la mentalidad abierta permita que sea juzgado por la voz de Dios en su nombre. De la misma manera en que la proyección de la culpa sobre él lo enviaría al infierno, de igual modo la mentalidad abierta permite que la imagen de Cristo le sea extendida. Solo aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz, pues son los únicos que ven razones para ello. Gracias. Voy a aparentemente abrirle al perrito la puerta que quiere salir. Vale. Mantenemos una mentalidad abierta, receptiva, porque si no le estamos cerrando la puerta a Dios mismo, ¿verdad? Al Espíritu Santo, al ayudante que nos ha enviado, a su extensión aquí, ¿no? En el sueño. Dios no entra al sueño, pareciera, que nos envía a su voz para no hacer real este sueño. Y su voz, pues nos habla de mantener una mentalidad abierta para poder entrar precisamente a ella e iluminarla. No nos cerramos ahora a ella, pues de ella depende nuestra cordura, mantenernos en esa paz de manera consistente. Pues ahí iríamos en el párrafo 2, hermana, cuando quieras. Gracias. ¿Cómo perdonan los que tienen una mentalidad abierta? Han renunciado a todas las cosas que les impedirían perdonar. Han abandonado realmente el mundo y permitido que éste les sea restaurado con tal frescura y en un júbilo tan glorioso que jamás hubieran podido concebir un cambio así. Nada es ahora como era antes. Todo lo que antes parecía opaco y sin vida, ahora no hace sino refulgir. Lo que es más, todas las cosas les dan la bienvenida, ya que ha desaparecido toda sensación de amenaza. Ya no quedan tinieblas que oculten la faz de Cristo. Ya se ha logrado el objetivo. El perdón
es la meta final del programa de estudios, pues allana el camino para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje. El programa de estudios se encuentra más allá de todo aprendizaje. El programa de estudios, me he perdido, me he saltado. El perdón es la única El perdón es la meta final del programa de estudios, pues allana el camino para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje. El programa de estudios no hace ningún esfuerzo por excederse de su verdadera meta. El perdón es su único objetivo, el cual converge en última instancia todo aprendizaje. Ciertamente eso es suficiente. El perdón. Sí, te escucho, te escuchamos. Pues que allana el camino de regreso al Padre. Es como podemos ser felices perdonando. Y cuando perdonas, sería un gesto vacío si no aceptásemos el milagro. El milagro, este es un curso de milagro, no un curso de perdón. El milagro tiene que ser aceptado. Siempre, siempre está ahí para ser aceptado. Ya lo hemos recibido, pero depende de nosotros el que queramos traernos, aceptarlo y extenderlo a los demás. Siempre es una dación, una extensión del amor de Dios. Y eso es lo que somos un milagro en la mente de Dios. Gracias al perdón nos salvamos. El perdón es nuestra función. Es recordar que nos hemos, recordar, no, darnos cuenta de que nos hemos equivocado, ¿no? Hemos elegido incorrectamente el sistema de pensamiento loco, equivocado, el del ego, y entregamos a la expiación esa ilusión. Es una ilusión darnos cuenta de que es así, El que perdón, realmente perdón. no, que nunca ha pasado. Lo que pareció en un instante antes, eso no ha pasado. Solo producirá efectos en el mundo de la forma si no lo perdonamos. Pero al haberlo perdonado, se cancelan todos los errores que pudieran tener efectos en el mundo de la forma y ampliar el tiempo. Nuestra misión es colapsarlo a base de milagros. Ya no es, dice, nada es ahora como era antes. Cuando perdonas ya estás en tu hábitat natural, ¿no? Aquí ya no sabemos que este no es nuestro hogar. Pero todo nos va bien y estamos como si ya estuviéramos en nuestro hogar, ¿verdad? Extraer el cielo aquí, Eso es, el cielo aquí. Perdonar es cambiar de mentalidad, ¿no? Y a pensar como piensa Dios, su representante aquí en nuestra mente. El Espíritu Santo, tal como piensa Él, así pensaré yo, ¿no? Como el ejemplo que nos pone cuando parezca que tengas que llevar a cabo algo o si ya lo has llevado a cabo, ¿cómo habría pensado, ¿no? El Maestro Jesús aquí? ¿Cómo habría pensado? ¿Qué habría hecho? ¿No? Pues le tenemos como ejemplo. Hasta que ya no, pero de momento si es un recurso de aprendizaje también, de enseñanza, ¿no? Pues es un medio que nos ayuda a situarnos en la mente que Él eligió también, porque es un símbolo de que se puede hablar y actuar totalmente en comunicación con Dios, ¿no? Totalmente alineado en la vertical. Por eso nos sirve como ejemplo en una experiencia aparentemente extrema, ¿no? Como la que pareció
en la que pareció estar, ¿no? El tema de la aparente crucifixión, ejemplo extremo, pero a la vez útil, ¿no? Para la mente que se había confundido con todo este mundo, pues al ver que no pasa nada, que incluso ahí eres libre y que no hay muerte, ¿verdad? Si ves ahí en la gloria del Padre, pues le damos las gracias ahí por ser un ejemplo vivo de que Claro, sí, perdona. No, que la expiación no la estableció la crucifixión, fue la resurrección la que lo hizo. Y él con la crucifixión lo que demostró es que en el ilusorio aparente ataque más atroz, él pudo estar en paz, no se defendió. ujú, Y si en esa situación él no se defendió, pues nosotros en una situación menos aparente dura podemos superarla con creces. Además, nos dice el maestro que no nos va a llevar a ningún momento, a ningún sitio si no estamos preparados para ello. Mm. Así que estamos confiados en que todo se resolverá de la mejor manera posible. No como si fuera un problema, parece que lo he dicho como si fuera un problema. No tiene por qué haber resolución, simplemente que todo se desarrollará, pues según su bien, plan, según su plan. según su plan. Si no, bueno, al final, aunque fuéramos que no va a ser así, reticentes a ello y nos resistiéramos, ¿no? Con el ego a que su plan sea y estemos ahí y demoremos, el final es seguro. Lo que hacemos nosotros pues es acortar el tiempo con los milagros, pero el final es seguro, que vamos a volver todos es seguro, no va a quedar nadie aquí, porque aquí no hay nada, ¿no? Tampoco es un lugar, simplemente es una alucinación. Pero por mucha resistencia que haya, el final es indudable. Así que ¿para qué demorarnos? Si sabemos ahora que creer que estar aquí es creer sufrir, no tiene sentido. Mm. Y de un salto, como se diría en física cuántica, de un salto cuántico, ya dejamos de estar en el mundo, aquí y ahora. No hay que esperar, hay que esperar. Es ahora. Mm. Voy a dar la luz que pareciera, estoy muy oscura. Pues si quieres, como es el último párrafo, lo hacemos frase cada una. Vale, gracias. Gracias. Pues párrafo 3. Habrás notado que la lista de atributos de los maestros de Dios no incluye las características que constituyen la herencia del Hijo de Dios. Términos tales como amor, impecabilidad, perfección, conocimiento y verdad eterna no aparecen en este contexto, pues no serían apropiados aquí. Lo que Dios ha dado está tan remotamente alejado de nuestro programa de estudios que el aprendizaje no puede sino desaparecer ante su presencia. Sin embargo, mientras su presencia esté velado, el enfoque ha de centrarse necesariamente en el programa de estudios. La función de los maestros de Dios es llevar al mundo el verdadero aprendizaje. Propiamente dicho, lo que llevan es un desaprendizaje que es lo único, repito, propiamente pido expiación para mí misma. Propiamente dicho, lo que llevan es un desaprendizaje que es a lo único que se le puede llamar verdadero aprendizaje en este mundo.
A los maestros de Dios se les ha encomendado la función de llevar al mundo las buenas nuevas del completo perdón. Bienaventurados son en verdad, porque son los portadores de la salvación. Bien. Oh, Qué sí, bueno. qué maravilla. El completo perdón. Y sí, es que podemos perdonar todo absolutamente. Se generaliza, ¿verdad? Cuando perdonas algo, un aparente suceso a un hermano, puedes generalizar y perdonar al mundo. Perdona al mundo por lo que crees que te ha hecho. El mundo no te ha hecho nada. El mundo está en tu mente. Es una proyección. Ahora puede ser una extensión de lo que eres, ¿no? Del amor que eres, al reconocer que la causa en minúscula estaba en tu mente, ¿no? Ese deseo de ser especial, ese deseo de ser diferente de cómo fuiste creado. Y ahí que lo cambias en un instante. Claro, porque aquí nuestra función no es crear, porque aquí lo que hicimos fue fabricar o crear falsamente. Y lo que podemos hacer es extender el amor de Dios o proyectar. Claramente, cuando estamos con el sistema de pensamiento del ego, estamos proyectando, estamos aumentando el tiempo de llegada del segundo advenimiento y extendiendo el amor de Dios, es obrar milagros y es colapsar el tiempo y situarnos en esa vertical para ayudar a los hermanitos a que acepten la verdad, que es solo una, que Dios es amor y nada más lo es. Nos ayudamos, ¿verdad? Ayudando, o sea, no es a los hermanitos, es a la filiación donde nos incluimos, es para avanzar, ¿verdad? Para avanzar todos en esa luz extensiva. Sí, pues maravilloso como siempre. Uh-huh. Si quieres repasamos así por encima las características. Las nombramos, Sí, sí, la uno, la confianza, confianza. Dos, la honestidad. Tres, tres, la tolerancia, cuatro, cuatro, la mansedumbre. mansedumbre, cinco, el júbilo, sí, Sí, seis, vale. está a la vista, así que no Sí, vale. por el rabito del ojo. La indefensión, ¿verdad? Mm, Seis que sí, llevamos siete. La ocho, las siete no la hemos dicho. la siete. La generosidad, la ocho, El antes de la júbilo. fidelidad. Ah, Cuatro, la ocho es la paciencia, es verdad. la paciencia, ¿verdad? Y la fidelidad. Y la última, mentalidad abierta. Ah, Parece que te quedas con lo primero y lo último. A mí aparentemente me pasa. Como en la confianza, ¿no? Dices el deshacimiento y el logro, te quedas con los últimos. Ya, bueno, que se acompañan, ¿no? Al final, el primer y el final, el primero y el final. Sí, los otros se entremezclan aparentemente, que no tiene por qué seguir siendo así, que nos los aprendemos bien todos. Si seguimos la guía del Espíritu Santo no hay confusión ninguna, ¿verdad? Ujú. Lo importante es eso, ¿no? Saber que todos se acompañan y que nos acompañan en este viaje, ¿no? Todos son símbolos que representan o que hacen alusión a lo que cuando estemos entrenados totalmente, pues serán nuestras características, ¿no? Alusión a las características del Maestro de Dios avanzado, el que practica, que integra, que comparte, que se sabe, que se reconoce.
y que se da, ¿no? Que se da de sí mismo. Sí, Pues infinitas gracias, hermana. Ahora voy a empezar gracias. ya leyendo el capítulo del día, las hermanitas. Pues nos vemos mañana a A la la 1:30. 1:30. Perfecto. Gracias. Gracias. Nos amamos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.